más. Este habría que decir que se reforzó a finales de la Edad Media. ¿Por qué se reforzó? Bueno, este es un tema un poco complicado. Yo voy a decir dos palabras, luego si quieren más explicaciones en el debate final, pues ampliamos. En fin, los que han estudiado filosofía saben que al final de la Edad Media aparece un movimiento filosófico y teológico que se llama el nominalismo de Guillermo de Ockham. Y el nominalismo de Guillermo de Ockham era un franciscano, y los teólogos de la orden franciscana, a diferencia de los teólogos de la orden dominicana, así como los teólogos de la orden dominicana eran intelectualistas, los teólogos de la orden franciscana eran voluntaristas. Y entonces, en los tratados de historia, este habría que decir que se reforzó a finales de la Edad Media. ¿Por qué se reforzó? Bueno, este es un tema un poco complicado. Yo voy a decir dos palabras, luego si quieren más explicaciones en el debate final, pues ampliamos. En fin, los que han estudiado filosofía saben que al final de la Edad Media aparece un movimiento filosófico y teológico que se llama el nominalismo de Guillermo de Ockham. Y el nominalismo de Guillermo de Ockham era un franciscano, y los teólogos de la orden franciscana, a diferencia de los teólogos de la orden dominicana, así como los teólogos de la orden dominicana eran intelectualistas, los teólogos de la orden franciscana eran voluntaristas. Y entonces, en los tratados de historia de la filosofía se habla del voluntarismo medieval como una corriente frente a otra que es el intelectualismo, ¿no? ¿En qué consiste la corriente intelectualista? Bueno, en muchas cosas, pero hay una clara, ¿no? Y es que siendo teólogos, Dios es inteligencia pura. Dios es el nous. Esto lo había dicho ya Aristóteles, está en toda la tradición estoica, en fin, no era nuevo. Es decir, Dios es inteligencia pura, ¿de acuerdo? Claro, a los medievales se les planteó, a los teólogos medievales, se les planteó un problema que está ya en Platón, en Sócrates, ¿no? Entre los primeros diálogos socráticos, platónicos, por tanto el llamado periodo socrático de los diálogos platónicos, los primeros diálogos. Hay uno que se llama Leutifrón. Saben ustedes que todos los diálogos socráticos o platónicos tienen dos nombres, uno de ellos es el del sujeto que dialoga con Sócrates y otro es el del tema del diálogo, ¿no? Estos primeros diálogos se llaman los diálogos socráticos porque se supone que Platón, joven, lo que hace es transcribir de un modo bastante fiel lo que hacía Sócrates. Luego Platón va evolucionando y en los diálogos de madurez, pues el que habla es Platón, aunque lo ponga en boca de Sócrates, no es Sócrates, sino que es Platón, las ideas de Platón o las ideas de Sócrates. Bueno, estos diálogos se llaman socráticos porque se supone que este es lo más cercano al Sócrates histórico, que como saben ustedes no escribió una línea. Y se llaman también diálogos aporemáticos, porque acaban todos en aporía. Tratan un tema pero no dan la solución. Y esto, pues a los griegos les enfadaba mucho, porque se suponía que Sócrates era un señor muy listo, y durante el diálogo va rebatiendo los argumentos del otro, en este caso de Eutifrón, pero luego no dice lo que él piensa. Y esta es la famosa ironía socrática. El método, Sócrates tiene varios métodos que utiliza, el más conocido es la mayéutica, ¿no? Ya les pondremos. Pero hay otro método que es la ironía, ¿no? Y la ironía significa en griego lo que significa en castellano. Claro, los griegos estaban muy enfadados con Sócrates, de hecho es una de las razones por las que muere. Porque decían, oye, este tío nos quita la razón y luego no nos dice lo que es correcto, es decir, se ríe de nosotros. Y entonces se veían como ridículos delante de Sócrates, ¿no? Como sujetos, no sé, que quedaban en una situación muy penosa, ¿no? Entonces no les gustaba nada. Bueno, uno de esos diálogos aporemáticos es el Eutifrón. Y Eutifrón es un griego pues, que
trata de la religión, perijosiotes sobre la piedad o sobre la religiosidad. Se traduce de las dos maneras. Y Eutifrón es un hombre que cree en la religiosidad olímpica, por tanto la religiosidad, los dioses que describe pues, Homero en la Ilíada y la Odisea, y que describe pues, Hesiodo en los trabajos y los días y la teogonía, ¿no? Son poemas todo. Es la parte arcaica de Grecia, ¿no? Y entonces los dioses esos pues eran muchos y además tenían reyertas entre ellos y tal, ¿no? Y entonces Sócrates le va cortando el césped a Eutifrón. ¿Pero tú crees que los dioses pueden ser envidiosos? Y tal. Entonces el pobre Eutifrón pues va reculando, ¿no? Según le va poniendo dificultades, aporías, Sócrates va reculando, ¿no? Y una de las cuestiones que aparece en ese diálogo, que es una preciosidad, es un tema que durante la Edad Media, en el siglo XIII, se debatió muchísimo, ¿no? Y dividió a franciscanos y dominicos. Y es, ¿las cosas son buenas porque Dios las quiere o Dios las quiere porque son buenas? Claro, esto parece una broma, pero es bastante serio, ¿no? Es decir, a Dios se le imponen ciertas cosas. Por ejemplo, Dios puede pensar o hacer algo sin asumir los principios de la lógica, el principio de identidad o el principio de contradicción o el principio de causalidad. Esos principios son así porque Dios los quiere o son anteriores a Dios y Dios tiene la obligación de actuar conforme a ellos. No sé si se ve el problema. Es decir, ¿se le imponen al propio Dios o no? Bueno, el tema es peliagudo. Simplemente decir que hubo dos escuelas. Para la escuela intelectualista, esos principios son principios elementales que rigen toda razón, incluso la divina. Y por tanto, de algún modo, se le imponen al propio Dios. Claro, los franciscanos y Ockham dicen, hombre, eso no se puede decir, porque decir eso es tanto como decir que Dios no es Dios. Porque si hay algo que se le impone al propio Dios, estamos negando la omnipotencia de Dios. Y un Dios que no es omnipotente no es Dios. Por tanto, Dios no puede ser nous puro, pura inteligencia, sino que es pura voluntad. Es pura libertad, dice Scotto, y luego lo dice Ockham, ¿no? Y por lo tanto, Dios hace lo que quiere. Y si el principio de identidad es como es porque Dios lo ha querido. No es que se le imponga a Él, es que Él ha querido que sea así. Entonces esto plantea problemas éticos muy interesantes. Por ejemplo, un gran debate que se produce en el siglo XIII es el debate, claro, son teólogos, los del siglo XIII. Desde el tiempo de Moisés están los mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos. Saben ustedes que esos mandamientos se dividen en 2 tablas, en fin, todos los dibujos o pinturas, son 2 tablas de la ley, ¿no? Y si miran en las ilustraciones de cualquier Biblia, verán que, aunque son 10 mandamientos, en la primera tabla no hay 5 mandamientos y en la segunda otros 5. Sino que en la primera tabla hay 4 y en la segunda hay 6. Esto está así siempre. ¿Esto a qué se debe? Pues a que los mandamientos son de 2 tipos. Los primeros 4 se dirigen a Dios y rigen las relaciones con los entes superiores. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, todo es para arriba. En tanto que del 5º hasta el 10º son horizontales. No matar, no fornicar, no hurtar. Son relaciones entre los seres humanos. Bueno, estos se llaman mandamientos de la primera tabla y de la segunda tabla. Y así se ha conocido a lo largo de la historia, ¿no? Porque todo el mundo se ha dado cuenta de que eran distintos. Claro, y entonces el problema que se les plantea en el siglo XIII es, por ejemplo, Dios hubiera podido querer
que matáramos o que robáramos. Es decir, el robar es per se malo o no, y si hubiera podido ser bueno. Y entonces los franciscanos, por ejemplo en Escoto, dicen, hombre, claro, los mandamientos de la segunda tabla son mandamientos que son así porque Dios los ha querido, pero Dios hubiera podido quererlos de otra manera. Por ejemplo, hubiera podido querer lo contrario. Y dice Escoto, pero los de la primera tabla, es decir, él no entiende que, por ejemplo, Dios hubiera podido querer que le odiáramos. ¿No? Esto lo dice Escoto. Y Occam, que es posterior a Escoto, dice, hombre, evidentemente Dios es pura libertad, los mandamientos de la segunda tabla podría haber hecho que fueran los contrarios de los que son, pero incluso los de la primera tabla, dice Occam. Y por tanto, Dios es pura libertad. De potencia Dei absoluta, dice él, todo hubiera podido ser distinto. Él ha querido que sea este el orden, y entonces de potencia Dei ordinata, este es el orden que él ha querido, que es el que está en los mandamientos de Moisés y tal. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues todo esto viene a que, a partir del nominalismo, la tesis que va a funcionar en la moral cristiana, en la moral católica, es que un mandamiento, un mandato moral, es mandato moral porque está promulgado por la persona que tiene legitimidad para dar ese mandato. Los mandatos son legítimos si están promulgados por la persona que tiene autoridad para hacerlo. Si es autoridad legítima, por ejemplo, Dios ha dicho que este es el orden y él tenía autoridad para decirlo y por tanto los mandamientos de Moisés son los que son y no hay más que discutirlo. Y los mandamientos de Moisés, como están dados por alguien legítimo, que tiene autoridad legítima para promulgarlos, hay que cumplirlos porque están promulgados por quien tiene autoridad, no porque nos parezcan razonables. No sé si se ve la diferencia. Es decir, los mandatos morales son mandatos que vinculan si están promulgados por alguien legítima, con capacidad legítima para promulgarlos. No porque sean comprensibles, no porque sean... El tema de la inteligencia es lo de menos. Lo importante es saber si están promulgados por aquel que tiene autoridad. En el caso de los mandamientos de Dios, es Dios. En el caso de las leyes civiles, pues el que tenga la autoridad civil para hacerlo. ¿De acuerdo? Fijaos, esta es una interpretación que en los tratados de historia de la filosofía se llama voluntarista. Es decir, la voluntad del que tiene autoridad se ha plasmado en una norma o en una ley y esa ley obliga porque él tiene autoridad para hacerla vinculante, para hacer que obligue, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que a partir de aquí, por ejemplo, si uno analiza los tratados de moral de los escolares, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, de los escolásticos españoles del siglo XVI, que ya conocen perfectamente el nominalismo y asumen las tesis nominalistas, esos tratados se van a ordenar de un modo completamente distinto a cómo están ordenados los tratados medievales. Por ejemplo, la parte moral de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es la segunda parte de la Suma Teológica, sobre todo la segunda parte de la segunda parte, la llamada secunda secunde. Está ordenada por virtudes, al modo aristotélico, etc. A partir de 1600, los tratados de teología moral no se organizan conforme está la Suma Teológica, sino que se organizan por mandamientos. ¿Por qué? Pues porque el nominalismo a lo que ha llevado es a que las cosas obligan cuando están mandadas por quien tiene autoridad para hacerlo. Y lo que hay que hacer es decir cuáles son los mandatos y lo que hay que hacer es cumplirlos y nada más. No se trata de entenderlos, no, se trata de cumplirlos. ¿Por qué? Porque están dados por quien tiene autoridad. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en el mundo antiguo y medieval este sistema
de docencia, digamos, que llamaba doctrinal o instructivo, unidireccional, en el cual de lo que se trata es de transmitir los mandatos y que el otro los reciba dócilmente, etc., no disminuye, más bien aumenta, porque se refuerza. A partir del nominalismo, esta tesis salió reforzada. Y si ustedes ven, por ejemplo, lo que ha sido la moral católica, los tratados de moral católica hasta el Vaticano II, todos han estado elaborados de acuerdo con este sistema que yo les acabo de imponer. Por tanto, mucho cuidado, porque uno cuando dice, no, el método doctrinal instructivo, unidireccional, de el buen chico que tiene que obedecer, bueno, esto en el mundo antiguo y medieval, cuidado, que no solo en el mundo antiguo y medieval, en el mundo moderno ha funcionado perfectamente, porque el catecismo ha venido funcionando hasta hace 30 años, y con el catecismo todo lo demás, no solo el catecismo, ¿no? Bueno, yo creo que esto, como además nos coge muy cerca y algunos pues lo hemos vivido, y muchos de vosotros también, no necesita mucha explicación. Yo creo que todo el mundo lo entiende y si no en el debate pues intentamos aclararlo. Sí es importante decir que en el mundo moderno aparece un método alternativo. Este método tiene mucha fuerza, ha llegado hasta el día de hoy, durante muchos siglos ha acampado como el único, luego a partir del Renacimiento sigue reforzado, pero ya tiene contrincante. Hay otro método. ¿Cuándo surge este método? Bueno, pues este método surgió, como tantas cosas en Occidente, y por eso precisamente en los libros de historia, pues el Renacimiento marca el comienzo de una nueva edad, que es la era moderna. Se cambia no solo de siglo, sino de horizonte, de panorama. Esto surge en el Renacimiento, poco a poco, sobre todo con la Reforma Protestante. ¿Por qué con la Reforma Protestante? Pues porque la Reforma Protestante fue un intento, fue una indocilidad. Alguien que no fue dócil, y que el depósito que recibió se puso de algún modo a criticarlo. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues sucedió que inmediatamente fueron a por él. ¿Por qué? Pues porque hay una característica del primer modelo que no he explicado y que es fundamental. Y es que es evidente que en ese primer modelo va a haber unos valores y unas normas que se consideran los correctos y todos los demás se consideran incorrectos. ¿De acuerdo? Valores, normas, se consideran incorrectos. Es decir, y con los incorrectos que hay que hacer, pues hay que extirparlos, por las buenas o por las malas. Por las buenas, la persuasión, etcétera, por las malas, pues incluso con la muerte. Es decir, hay ejemplos mil para detallar esto, explicitar esto, ¿no? Es decir, en el primer método no puede haber algo que hoy todo el mundo acepta, y es el pluralismo. No puede ser pluralista. El sistema anterior, el primer sistema, es un sistema elaborado precisamente para que no haya pluralismo, sino lo contrario, ¿no? Una especie de monismo de valores y normas, porque hay unos valores que son los correctos y esos son los que hay que promover, los que hay que entregar a la siguiente generación, etc. ¿Dónde se puede ver esto claramente? En todos los sitios, pero habría que decir, si hay algún libro donde esto esté paradigmáticamente expuesto, es en la República de Platón, que ha sido el libro del que ha mamado toda la tradición posterior, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la República de Platón? Hay unas ideas, las ideas puras, esas ideas son lo que hoy llamaríamos valores, la idea de belleza, la idea de verdad, la idea de bondad, y hay unos señores que ven esas ideas más claramente que los demás, que serían los filósofos. Y el filósofo que ve las ideas, que está más cerca del mundo de las ideas, debe ser además el político, el rey, dice Platón, para aplicarlas y que entonces la polis esté gobernada por las mejores leyes y tenga las mejores normas, ¿no?
De tal manera que es el famoso mito del rey filósofo que habréis oído. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que lo que hay que hacer es acomodar la vida de los ciudadanos a ese mundo de las ideas puras, a ese monolitismo de las ideas, evitando cualquier tipo de desviación. Aquí el pluralismo no cabe de ningún modo. ¿Qué es lo que pasa con Lutero? Pues que se rompe esta idea monolitista, se rompe. ¿Por qué se rompe? Pues porque Lutero dice que no, hombre, que, en fin, que tiene que haber libre examen, que Dios ilumina a todos, que cada uno es un ser humano y que los seres humanos pueden tener su capacidad de interpretación, ¿no? Claro, esto era una carga de profundidad puesta debajo del barco que podía hundir el barco. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues inmediatamente se fue contra Lutero. Es decir, a Lutero se le trató de anular con los criterios y con los sistemas que se venían utilizando en la Edad Media, ¿no? Claro, Lutero inmediatamente se unió a los príncipes alemanes y plantó cara. Y entonces empezaron las guerras de religión modernas en Europa. Esas guerras de religión duraron 150 años. Acaban de algún modo con la paz de Westfalia, a mediados del siglo XVII, después de una guerra que se llama la Guerra de los 30 años en los libros de historia. Y bueno, pues debían estar ya muy cansados después de 30 años de lucha. El caso es que no consiguieron exterminar unos a otros, por tanto los católicos no consiguieron exterminar a los protestantes, ni los protestantes a los católicos. Y entonces hicieron un armisticio. Y el armisticio se basó en un principio que se llamó así, el principio de tolerancia. De tal manera que había que tolerarse. No, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te voy a tolerar. Tolerancia no significa aceptación, no significa acuerdo, significa simplemente que tenemos que convivir. Y que hay que convivir, hay que permitir que en la sociedad civil convivan o coexistan personas con sistemas de valores o de creencias distintos. Esto es nuevo. En la Edad Media se dio a veces, pero en fin, como teoría es nuevo, ¿no? Y esto acabó permitiendo la formulación de un principio pues que hoy es básico en todas las declaraciones de derechos humanos, y es el principio de lo que se llamó libertad de conciencia como derecho humano. El derecho a la libertad de conciencia y, por lo tanto, el derecho a que cada uno pueda gestionar su vida de acuerdo con sus valores, aunque esos valores sean distintos de los valores de los demás. ¿De acuerdo? También es conocido, por tanto no hace falta explicarlo mucho, pero sí es importante darse cuenta del cambio radical respecto al modelo anterior, ¿no? Es decir, de una sociedad uniforme pasamos a una sociedad que poco a poco se va haciendo pluralista. Ese pluralismo, evidentemente, es pluralismo de valores religiosos y de valores de otro tipo, ¿no? Y por tanto va complicándose. Claro, el pluralismo, digo, es pluralismo de valores, no es pluralismo de hechos, no es que uno vea rojo lo que el otro ve verde. Hay personas que ven verde lo que otros ven rojo. Entonces se llaman daltónicos. Pero nadie dice que nuestra sociedad es pluralista porque hay daltónicos. Eso no tiene sentido. Pluralismo es pluralismo de valores. ¿De acuerdo? Que es otra cosa distinta, ¿no? Por tanto, hay diferentes sistemas de valores. Claro, el tema de los valores, que le vamos a dar muchas vueltas a lo largo de este curso, es un tema curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos creemos que tenemos los mejores valores del mundo. Todos. ¿No? Hombre, si uno cree que no los tiene los mejores, los cambiará. O sea, si yo creo que hay otro mejor que el que tengo, lo normal es que yo asuma, me pase a ese valor que considero el mejor. Eso es lo lógico, ¿no? ¿No?
Un ejemplo. Bueno, pero es que el valor, claro, si no lo tienes no puedes gestionarlo, evidentemente. Pero, por ejemplo, pensad en el valor religioso, ¿no? Que es el que dio lugar a todo esto, ¿no? Evidentemente, uno asume la religión que considera más adecuada o más correcta o mejor, ¿no? Y quien dice eso dice en otras muchas cosas, ¿no? Valores políticos, pues uno será de la tendencia política que considera más correcta, etcétera, ¿no? O sea, los diferentes valores sociales, políticos, familiares, estéticos, ¿no? Ah, muy bueno. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que cada uno considera que sus valores, ¿no? Todavía no hemos metido a los demás. Por lo general, cada uno considera que sus valores son los mejores. Y si no, sería tonto. Es decir, si no asumiera los valores, ¿qué les pasa a los padres con los hijos? Bueno, pues los padres tienen sus valores y en el fondo, pues consideran que son buenos. Llega el hijo y empieza a crecer y entonces empieza con su pequeña autonomía a elaborar su sistema de valores, que puede coincidir con el del padre o no. Cuando no coincide con el del padre, ¿qué pasa? Pues un gran lío. ¿Por qué un gran lío? Pues porque el padre está convencido que como sus valores son los mejores, el hijo debería tener sus valores. Esto es siempre igual, ¿no? Hombre, puede ser que a veces, pero en general uno tiende a asumir los mejores valores y si yo soy cristiano considero que los valores cristianos son los mejores y que no son los musulmanes. Yo no soy musulmán, pero supongo que a lo mejor los musulmanes piensan lo mismo. Ah, eso es otra cosa, cuidado. Otra cosa es que luego seamos coherentes, claro. No estoy ahí, eso ya es más, eso es para más adelante. No, estamos empezando, ¿eh? Y entonces todavía no sabemos muy bien qué es eso de los valores, no nos hemos metido en ello, pero en fin, todo el mundo sabe más o menos qué es eso de los valores, valor religioso, valor estético, valor político, valor económico, que de ese todos somos auténticos linces, ¿no? Y hombre, uno intenta gestionar sus valores y está generalmente muy orgulloso de sus valores. Y si tolera los valores de los demás, que siempre que sean distintos, si son los mismos no hay nada que decir, si los tolera, pero en el fondo como un acto de tolerancia, es decir, evidentemente ese señor está equivocado, pero en fin, como no vamos a ponernos aquí, pues bueno, le dejamos y que continúe, ¿no? Así es. Esto es lo típico de la tolerancia, ¿eh? La tolerancia, yo tolero aquello que considero que no está muy bien, pero que es mejor dejar que ponerse a discutir o ponerse a pegar. Este es el tema. No voy a utilizar la fuerza, que es lo que se había utilizado antes. No voy a utilizar la fuerza, simplemente voy a tolerar, ¿eh? Sigo creyendo que no tienen razón, pero los voy a tolerar. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy típico del mundo moderno. Y entonces, ¿qué sucede? Fijaos, sucede una cosa que es importantísima y que además le vamos a dar muchas vueltas a lo largo del curso, pero conviene que desde ahora empecemos a fijarlo. Pues sucede lo siguiente. Hasta ahora, hasta el mundo moderno, hasta la aparición del pluralismo, se había considerado que había unos valores objetivos, que eran los buenos, los verdaderos, los que todo señor que tuviera la cabeza bien puesta tenía que ver que eran así, que eran los buenos, ¿eh? Y ahora resulta que no, que hay diferentes señores que consideran buenos diferentes valores. Es decir, los valores de ser completamente objetivos, ¿dónde está expresada esta objetividad de modo más claro? En Platón. Platón ha tenido una importancia fundamental. Y entonces las ideas platónicas, esos son los valores objetivos. Para Platón, las ideas son realidades sustanciales, son las únicas realidades, porque estas realidades no son realidades, son realidades a medias. Pero las realidades puras y subsistentes son los valores, son las ideas, que él llamaba ideas, pero que son los valores.
la idea de bien, la idea de belleza, el valor bello, decimos hoy, el valor bueno, ¿no? Y esos son los buenos. Entonces, todos los que están desviados, pues